Una de las grandes preguntas en medio de la guerra entre Israel y Hamás es qué pasará con la coalición de ultraderecha que gobierna con el primer ministro Benjamin Netanyahu. El primero de los cambios es que Netanyahu creó un gobierno de emergencia y afirmó que su gabinete será para la guerra. Uno de los cambios que hizo es que precisamente convocó a su principal rival político, Benny Gantz, quien, a pesar de que este se había rehusado a formar gobierno en otras ocasiones por el hecho de que el primer ministro enfrenta un juicio por soborno, abuso de confianza y fraude, ahora sí aceptó. Aquí les contamos cómo es este nuevo mandato provisional. Es una alianza temporal que convierte a rivales políticos en aliados en tiempo de guerra. El miércoles, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, anunciaron que establecerían un gobierno de emergencia en tiempos de guerra. El pueblo israelí está unido y hoy sus dirigentes también lo están. El acuerdo llega 5 días después de que el grupo Hamás lanzara operaciones mortales en zonas fuera de Gaza. La medida también se produce tras meses de amarga división dentro de la política israelí. El gabinete de guerra estará compuesto por Netanyahu, Gantz y el actual ministro de Defensa, Yoav Gallant. Según la declaración, el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa, Gadi Eisenkot, y el actual ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, actuarán como observadores. El líder de la oposición, Yair Lapid, no se ha unido a la alianza temporal, aunque la declaración conjunta decía que se le reservaría un asiento en el gabinete de guerra. El 7 de octubre, Lapid dijo que estaba abierto a unirse a un gobierno de emergencia, pero condicionó su oferta a dejar de lado a los extremistas dentro de la administración de Netanyahu. Estoy dispuesto a dejar de lado nuestras diferencias y formar con él un gobierno de emergencia, estrecho y profesional para gestionar la difícil y compleja operación que tenemos por delante. Netanyahu sabe que con el actual gabinete extremo y disfuncional no puede gestionar una guerra. Por ahora, los aliados ultraortodoxos y de extrema derecha de Netanyahu, como el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, permanecerán en sus cargos para manejar asuntos no relacionados con la guerra. Hasta que se resuelva la crisis, todos los proyectos de ley y decisiones gubernamentales que no pertenecen a la guerra con Hamás han sido suspendidos, lo que significa que la controvertida reforma judicial encabezada por Netanyahu y su gobierno de línea dura también han quedado en suspenso por el momento. ¿Qué puede pasar entonces con el gobierno de Benjamin Netanyahu en medio de la guerra? ¿Se inclinará aún más a la ultraderecha, como ya lo había hecho desde la coalición de principios de año, o virará más hacia el centro? Y en medio de todo esto, ¿qué papel juega realmente la Autoridad Nacional Palestina, que, recordemos, gobierna en Cisjordania, pero no en la Franja de Gaza, donde el grupo Hamás es el dominante? Para discutirlo en nuestro debate nos acompaña en nuestro estudio Margarita Cadavid, profesora de Medio Oriente en la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. Ella además es internacionalista de la Universidad del Rosario y experta en derechos humanos y resolución de conflictos. También nos acompaña Imam Yousaf Khan, teólogo islámico y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Uruguay. Y desde Barranquilla, Colombia, se conecta con nosotros Yaniel Melamed Bisbal, académico y doctor en seguridad internacional. A los tres les doy la bienvenida al debate de France 24. Y antes de comenzar con ustedes, quiero extenderle esta bienvenida a nuestra audiencia. ¿Qué opinan de lo que están haciendo, por un lado, el gobierno israelí en medio de esta guerra y, por otro lado, la Autoridad Nacional Palestina? Leemos sus comentarios con el hashtag ElDebateF24. También puedes repetir este y todos los programas en nuestro canal de YouTube y escucharlos en podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Margarita, comienzo con usted. Bienvenida a nuestro programa. Y antes, simplemente recordar que a lo largo de la semana hemos tratado diferentes puntos de esta guerra y ahora nos vamos a concentrar en las implicaciones en la política interna, tanto del lado israelí como específicamente en Cisjordania y con la Autoridad Nacional Palestina. Quiero comenzar entonces, Margarita, de cuál es su visión al respecto en términos globales. Bueno, en términos globales yo diría que a corto plazo no podría haber esto, dejando de lado pues que es difícil hacerlo,
lo que ha significado esto en términos de vidas humanas, en términos de un ataque a la población civil israelí y una respuesta hacia Gaza, Netanyahu venía con un poder debilitado en términos de que lo que estábamos viendo era una serie de fisuras al interior de Israel, en las cuales estas protestas por la reforma judicial que se iba a emprender habían mostrado, digamos, esas divisiones, una oposición también dentro de la población y dentro de varios sectores de Israel frente a esas reformas y frente a esta coalición ultraortodoxa. Con lo que acaba de pasar con Hamas, obviamente la seguridad es una cuestión que une, y sobre todo en un estado como Israel. Entonces, esto le da en un primer momento, que es este que estamos viviendo, esa posibilidad de gestionar a través de esta unidad todas las, digamos, decisiones que haya que tomar con respecto a la respuesta frente a Gaza. Sin embargo, yo creo que aquí hay que analizar otro tema, que es qué va a pasar a largo plazo con el gobierno de Netanyahu, porque de todas maneras aquí hay una responsabilidad frente a esa fisura de seguridad que se presentó con el ataque del sábado 7 de octubre. Aquí estuvimos frente a un ataque planificado con bastante tiempo de anticipación, un ataque que fue simultáneo por tierra, por mar, que alcanzaron a combatirlo, y por aire. Y eso es algo que la población y de hecho los mismos sectores del gobierno no perdonan en Israel. Una falla en seguridad en Israel es una cosa que a largo plazo va a tener consecuencias. Entonces yo creo que ahora vemos la unidad en la respuesta, pero va a haber, por supuesto, consecuencias, y ya hemos empezado a ver algunas de ellas. Y justo es de esas consecuencias que hablaremos en unos minutos, pero antes también quiero darle la bienvenida a Imam Yousaf Khan. Gracias por acompañarnos en el debate. Con usted quiero hablar, señor Khan, de uno de los aspectos que marcó a este gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu desde el principio, y es que al momento de no lograr las coaliciones necesarias en el Parlamento para ser elegido como primer ministro, Netanyahu hizo uniones y alianzas con partidos ultraortodoxos y partidos sionistas, y luego de esto, luego de lograrlo, se basaron en el principio de que extenderían los territorios ocupados. Ahora, ¿qué se puede esperar específicamente en este aspecto con toda la guerra? Sí, claro, eso va a permitir ahora al gobierno israelí continuar su expansión. Siempre ha sido el plan de Israel de ser el Israel grande, es decir, un Israel que también cubre muchas partes de otros países vecinos, en estos, como Líbano, por ejemplo, Siria, ¿no? Ya han tomado estos lugares, ya han anexado estos territorios, pues ellos van a continuar, obviamente, con su expansión, porque la idea siempre fue de sionismo, es básicamente Sion, es la montaña donde prometió Dios a David un reino, pues ellos quieren expandir hasta los límites de este reino. Gracias. Le doy también la bienvenida a Yaniel Melamed Bisbal. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en el debate. Yaniel, ¿cuáles son sus opiniones de qué puede pasar con este gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu? Muchas gracias por la invitación. Creo que estamos viendo unas circunstancias que no son exactamente iguales, pero sirven para comparar a lo ocurrido tras el 11 de septiembre con el gobierno del entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, hijo. Una unidad política, una cohesión al interior de todas las fuerzas vivas, al interior de los países, en dos episodios que, si bien repito, no son exactamente iguales, sí son muy equiparables. Y esa cohesión y esa maniobrabilidad política que va a tener el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu va a ir socavándose y va a ir dependiendo del avance de las operaciones y la concreción de resultados palpables y concretos. Ahora, frente a esto hay un escenario que quiero destacar y que no necesariamente ha sido discutido con mayor profundidad en algunos medios de análisis y de comunicación. En la medida en que van pasando las horas y en la medida en que van pasando los días, vamos obteniendo mayor contenido, digámoslo de esta manera, audiovisual, de la orgía de violencia desarrollada en los territorios de Israel, pero
se ha pensado nada más que el responsable unitario de todo esto ha sido Hamás, nada más alejado de la realidad. A partir de toda esta serie de documentos, de videos, de pruebas, digamos, audiovisuales, hemos visto que por lo menos 7 organizaciones palestinas han participado hasta el momento, confirmadas, en los ataques. Hamás, la Yihad Islámica Palestina, mártires de las brigadas de Al-Aqsa, mártires de las brigadas de Al-Qassam, Frente Popular para la Liberación Palestina, Movimiento Palestino de Mujahidines y comités de resistencia popular. Eso quiere decir que del número aproximado de un centenar de personas que están ahora mismo secuestradas en Gaza, estamos hablando de un escenario de negociación que no va a ser unitario única y exclusivamente con Hamás. Vamos a tener varios sectores que no necesariamente responden en una relación de patronazgo, de subordinación, hacia Hamás, y las consecuencias de esto va a derivar en un escenario bastante heterogéneo para tratar de traer con vida a esos rehenes de vuelta a Israel. Así que este escenario va a significar que con el tiempo esa cohesión y esa unidad, ese gobierno de unidad va a empezar a desquebrajarse en la medida en que el primer ministro Benjamín Netanyahu no pueda mostrar resultados concretos en el desarrollo de las operaciones militares. Yaniel, usted habla de cómo hay diferentes actores con los cuales negociar y encontrar una solución, pero del otro lado, Yousaf, le quiero preguntar cuáles pueden ser las consecuencias para el pueblo palestino de este gobierno de unidad y de emergencia que ha conformado Benjamín Netanyahu. Sí, bueno, la política israelí siempre ha sido lo mismo cuando tiene que ver con los palestinos. Y pues a pesar de que es una coalición, no tiene ninguna diferencia cuando hablamos de los palestinos. Pues este gobierno va a continuar, obviamente, matar, genocidio, etcétera, van a expulsar a más palestinos. Pues esa es la idea. Para poder expandir, obviamente, se necesita espacio, ¿no?, para los otros sionistas para que puedan asentarse. Gracias por sus opiniones, Margarita. Regreso ahora con usted. Usted había dicho que para el gobierno de Benjamín Netanyahu podría haber unas consecuencias a futuro por el quiebre de seguridad que significó el ingreso de Hamás a territorio israelí. Pues recordemos que, por un lado, hubo fallas quizás en el domo de hierro que protege de los misiles que se lanzan desde Gaza, y por otro lado hay una gran muralla que desde hace años construyó Israel bajo el argumento de proteger su territorio, y esa valla vimos cómo caía con simples carros jalonándola. Sin embargo, Yaniel defiende otro punto, y es que a medida que avance y haya o no resultados en materia de seguridad, esto puede jugar a favor o no en contra del gobierno de Netanyahu. ¿Usted cree que si llegasen a entrar vía terrestre por la franja de Gaza al interior del gobierno israelí, eso va a suscitar mayores protestas contra Netanyahu, como las que usted mencionó por la reforma a la justicia, o al contrario, va a unificar a los israelíes para apoyar a ese gobierno? Aquí hay dos elementos que van a mantener o digamos, desestimar la opinión pública frente a la unidad a Netanyahu. Este es el primer momento, y en un primer momento, evidentemente, la población israelí quiere que su gobierno responda y que les muestre que todavía es capaz de mantener la seguridad para su población, para su gente. Entonces, todos están unidos en este frente común. ¿Qué va a pasar a largo plazo? A largo plazo hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera tiene que ver cuando se empieza a prolongar el tiempo y no hay respuesta sobre qué pasa con esos rehenes que tienen, cuál va a ser su futuro y qué tipo de negociación se va a emprender para hacer regresar esos rehenes a casa. El segundo punto tiene que ver con el apoyo interno y el apoyo internacional. Evidentemente, Israel apela a su derecho a la legítima defensa para dar una respuesta, que es esta de espada de hierro frente a Gaza. Pero así como el derecho internacional le ampara esa respuesta, también esa respuesta tiene que tener los parámetros y los principios del derecho internacional vigente. Me refiero al principio de distinción entre población civil y combatientes, y me refiero también en la proporcionalidad del uso de la fuerza en esa respuesta. Y en ese sentido, de todas maneras, hay grupos al interior
de Israel, que son grupos pacifistas y que creen en la solución de dos estados y una solución negociada, y que mientras esto se prolongue y empecemos a ver más violaciones en ese derecho internacional humanitario, esa misma población que los está apoyando va a empezar a exigir, oiga, hay que moderar esto. Y lo segundo es el apoyo internacional. Israel recibió un apoyo internacional masivo en respuesta a esos hechos, pero con el tiempo ese apoyo va a empezar también a condicionar esto al derecho internacional humanitario. Ahora, internamente, claro, todos en este momento están viendo qué fue respondiendo a la violencia directa, que es lo inmediato. ¿Cómo vamos a responder? Pero detrás de esto van a haber investigaciones para ver precisamente esas fallas de seguridad y vamos a tener los responsables. Y cuando esto se prolongue, esa unidad inicial va a empezar a fragmentarse. Usted mencionaba a los grupos pacifistas y cómo ellos han defendido la adopción de una solución de dos estados. Sin embargo, la coalición de ultraderecha liderada por Netanyahu, desde que se conformó, ha tenido como uno de sus pilares o uno de sus aliados a diversos partidos que no solo tienen líderes que han ocupado territorio palestino, sino que además niegan la solución de los dos estados. Yaniel, quiero preguntarle, porque uno de esos personajes es quien hoy es ministro precisamente de Seguridad, de Defensa, y le hablo de Itamar Ben-Gvir, que es el líder del partido Poder Judío. ¿Cómo poder hablar de un gobierno de coalición o de emergencia cuando todavía sigue siendo ministro un personaje que, como bien lo decía Margarita, del lado de los israelíes que buscan una salida pacífica al conflicto, han negado la presencia de líderes así? Mira, es importante que la audiencia en general, que quizás no está muy familiarizada con toda esta complejidad del conflicto, entienda algo. Como toda sociedad, Israel vive episodios de polarización política y más frente a un escenario tan delicado como el conflicto palestino-israelí. Podríamos hablar que hay sectores de la sociedad israelí a los que se les denomina las palomas, no buscan esta solución pacífica. Y hay otro sector que podríamos denominar de halcones, que creen en que si bien no pueden conseguir la paz absoluta, por lo menos la seguridad debe llegar de mano del desarrollo de capacidades de seguridad. El ataque de Hamas y las 6 organizaciones yihadistas palestinas que mencioné durante mi primera intervención hirió de muerte a ese sector de palomas en la sociedad israelí. Estamos hablando de violaciones, y esto es importante que la gente lo sepa. Hay que esperar los pronunciamientos oficiales del propio gobierno, pero vamos a empezar a ver todavía escenarios aún más desgarradores, si es que eso es posible, de toda esa orgía de violencia. Violaciones, decapitaciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales, no contra objetivos militares, contra objetivos civiles, que es muy diferente al daño colateral, por muy mal que eso, por supuesto, caiga en el desarrollo de operaciones militares. Y quiero hacer precisión sobre un elemento que mencionaba la invitada anteriormente. La distinción, por supuesto, es un principio del derecho internacional humanitario, pero la responsabilidad no puede ser únicamente endilgada a las operaciones militares israelíes por la muerte de estos civiles inocentes que puedan caer en el desarrollo precisamente de estas acciones, precisamente cuando muchas de estas organizaciones yihadistas usan a la población palestina como escudos humanos. Sí. Colocan racionalmente, es un cálculo racional, saben lo que va a ocurrir, colocan plataformas de lanzamiento de rockets, de cohetes, de morteros de 150 milímetros que pueden alcanzar prácticamente todo el Estado de Israel, cerca de escuelas, dentro de colegios, al lado de hospitales, inclusive lo han hecho ya dentro de las instalaciones de las mismas Naciones Unidas. Así que creo que la comunidad internacional ya ha podido percibir lo que durante décadas se advertía, que esto es una guerra sucia y que parte de la guerra sucia también comprende una guerra mediática y de narrativas para demonizar a Israel. Y quiero hacerle una precisión a nuestro invitado que también nos acompaña muy respetuosamente. Él habla de genocidio y con esto termino en esta intervención. Quiero que la gente sepa, la audiencia sepa y saquen números y calcule el promedio de muerte por horas durante el genocidio de Ruanda, que duró 127 días,
fue de casi 300 personas por hora. Murieron 900.000 personas aproximadamente en el genocidio ruandés. En escasas 3 o 4 horas de control territorial de todas estas 7 organizaciones yihadistas, terroristas, que tomaron control sobre las áreas aledañas a Gaza, han muerto alrededor de 1.300, 1.400 israelíes. Es decir, el promedio de muerte por hora es casi el doble del genocidio ruandés. Sí, ¿Dónde está el verdadero genocidio? Lo interrumpo, Cuando Yaniel, la población palestina ha venido aumentando en números demográficamente durante los últimos años. Lo interrumpo precisamente para darle la réplica al imam Yousaf. ¿Qué opina usted de lo que dice Yaniel sobre el uso de la palabra genocidio y también cuando él habla de lo que él dice daños colaterales en la Franja de Gaza? Sí, bueno, la posición pro-israelí siempre ha sido que son daños colaterales, pero realmente no es así. Y que jamás usa los civiles como escudos, etcétera. Todos son argumentos que usan, pero la responsabilidad de matar a alguien cae sobre la persona que está matando, que está asesinando. No es solo en lugares de Hamas, también vemos en Cisjordania y en otros lugares que siempre la población israelí, o sea, el ejército de Israel, siempre han matado a civiles, a niños con snipers, ¿no? Con personas que no deben haber matado, que tienen control total, ¿no? Y también escuchamos sobre misiles quirúrgicos de Israel, pues sabemos que ellos pueden controlar muy bien a quién van a matar. Ellos saben muy bien que van a morir niños y mujeres, ancianos, etc. Pues hay muchas noticias falsas también. Por ejemplo, el señor Haniel habló de decapitaciones y en CNN esta mañana vimos una noticia que fue solo un rumor, que no pasó, que no hay evidencia todavía de eso. Pues hay que también saber bien, ¿no?, de lo que uno está hablando y no solo dar puntos a esto. Tenemos una historia muy larga para probar que hay un genocidio. Hay también historiadores israelíes que han escrito acerca de este punto y han escrito libros muy interesantes que muestran claramente que la política de Israel es básicamente a terminar la población palestina y poner a sí mismo ahí, ¿no? Esa es la idea. ¿Y usted qué opina sobre lo que él habla de palomas y halcones dentro de Israel? ¿Usted cree que estos ataques contra la población israelí pueden poner lo que él denomina como palomas en contra de la liberación palestina? Perdón, no entendí bien términos. Sí. ¿Cuál cree usted que va a ser la postura que van a tomar los israelíes que defienden más el pacifismo y una solución negociada después de estos ataques que comenzó Hamas el pasado sábado? Bueno, seguramente en el sentimiento de nacionalismo es natural que algunos van a unirse con el gobierno actual y como también explicó Haniel, después los 11 de septiembre muchos estadounidenses apoyaron a su ejército, a su estado de hacer guerra y ir a Irak y también a Afganistán. Pues en el mismo sentido, obviamente, muchas personas van a cambiar su postura, es natural. Todos nosotros, los musulmanes, condenamos a las acciones de este grupo terrorista Hamas. No creemos que tiene nada que ver con el Islam. El santo profeta Muhammad, el fundador del Islam, dijo claramente, y es el único líder religioso que lo ha dicho, que no se puede matar a niños, mujeres, ancianos y sacerdotes, etc. No está permitido en nuestra religión hacerlo, pues todo el musulmán, todo el mundo musulmán está contra este aspecto de guerra que hizo Hamas. No estamos de acuerdo en ninguna manera con eso. Margarita, ahora quiero ir con usted porque quiero hablar un poco más de estas afectaciones que puede tener de manera interna para los distintos gobiernos, pero ahora quiero que hablemos de la Autoridad Nacional Palestina, haciendo la claridad que gobierna en Cisjordania y no en la Franja de Gaza. Sin embargo, la Autoridad Palestina nació como resultado de los acuerdos de Oslo en 1993 y su misión principal era implementar esos acuerdos que la Organización Palestina de Liberación firmó con Israel. Hoy por hoy,
¿Cuál es el poder real de esa Autoridad Nacional Palestina y qué hemos visto de sus acciones desde que comenzó esta guerra? Antes de contestarte eso, yo quisiera hacerle una aclaración a mi colega en Barranquilla y decirle que efectivamente cuando uno habla del principio de los respetos al derecho internacional humanitario vigente, todas las partes en un conflicto están obligadas a respetarlo. Es decir, dado que la pregunta iba encaminada a cuál debía ser la posición de Israel y qué era lo que estaba pasando, pues por eso me enfoqué en Israel, pero eso no significa que uno niegue los muertos de un lado o de otro, y me parece que la discusión no se debe llevar a eso. La discusión tiene que darse en términos de esos escenarios que nos está planteando esta situación, y efectivamente la Autoridad Nacional Palestina, así como yo estoy de acuerdo con que las palomas están heridas de muerte, la Autoridad Nacional Palestina también ha tenido un golpe muy duro. Un golpe muy duro porque efectivamente nosotros tenemos que la Autoridad Nacional Palestina renuncia al uso de la violencia, reconoce el Estado de Israel, reconoce la resolución 242, el derecho que tiene el Estado de Israel a vivir en paz en sus fronteras y que Israel devuelva los territorios ocupados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento? Unos niveles de autoridad en unas zonas que son las famosas zonas A, B y C. Zonas A, Autoridad Nacional Palestina controla; zonas B, digamos una autoridad compartida con Israel; y zonas C, zonas que por diferentes razones Israel considera que siguen siendo parte de su territorio. Y en la zona de Gaza tenemos que en el 2005 Israel saca 8.000 colonos judíos que había en el territorio, pero en el 2006 llega Hamas al poder, se toma el gobierno de facto y quedamos con esta división y esta bicefalía, un gobierno en Gaza y un gobierno en la Autoridad Nacional Palestina. Frente al tema de la Autoridad Nacional Palestina, yo creo que sí hay una pregunta que se hacen en Gaza y en Cisjordania, y es ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con Oslo? Es decir, ¿hasta dónde avanzamos realmente con Oslo si lo principal aquí no se ha discutido y lo principal es la creación de un Estado palestino? ¿Qué ganamos cuando en septiembre, en las intervenciones de Asamblea General, sale el primer ministro Benjamín Netanyahu con un mapa con la Gran Israel, desconociendo los territorios y desconociendo Oslo? Él sale con el mapa de Israel marcado completo como Israel. Entonces, yo creo que eso sí genera un sentimiento de frustración en la población en general. No toda la población palestina no es Hamas, no es la yihad islámica, y hay que hacer una separación entre eso también. Entonces yo sí creo que aquí la Autoridad Nacional Palestina está en un punto donde va a tener que empezar a, lo que tú decías, son los acuerdos, la implementación de los acuerdos depende de las dos partes, no solamente de una. Entonces yo creo que aquí sí hay un problema grave para la Autoridad Nacional Palestina y los apoyos que tiene la Autoridad Nacional Palestina. Daniel, ¿cómo entender esta aparición que menciona Margarita de Benjamín Netanyahu ante la ONU con este gran mapa del Gran Israel, y sobre todo cómo entenderlo ahora en medio de este gobierno de emergencia, y su opinión también sobre la Autoridad Nacional Palestina? Claro que sí. Mire, voy a tratar de ir en orden porque sé que el tiempo es corto. Lo primero, sobre el mapa, es el reflejo de un primer ministro que logró consolidar su posición de liderazgo dentro de Israel a partir del apoyo de grupos que no conciben, no ven real la oferta de poder vivir en paz. 2 estados para 2 pueblos suena muy bonito y es ideal, pero en la realidad, sobre el terreno, no se están dando las circunstancias para que esa solución se pueda implementar. Creo que ya, efectivamente, si antes estaba herida esa posible solución, ya quedó sepultada, está 3 metros bajo tierra. Lo segundo, sobre la Autoridad Nacional Palestina, es un ente de gobierno de papel. La Autoridad Nacional Palestina, no dicho por mí, no es una percepción subjetiva. Los últimos documentos de investigación del Centro Palestino para la Investigación en Política y Encuestas, dirigido por el doctor Khalil Shikaki, hablan de una desaprobación que ronda alrededor del 80% sobre la gestión de Mahmoud Abbas en los territorios palestinos. Un líder que fue elegido por un periodo de 4 años como presidente de la Autoridad Nacional Palestina y lleva 18. Y pontifican y dan discursos sobre democracia, derechos humanos, mejor dicho, feminismo, hasta el cambio climático le habla Mahmoud Abbas, siempre y cuando sigan llegando todos esos recursos de cooperación internacional que tanto le gustan y lo enriquecen a él, a su familia
y a sus séquitos más cercanos. Se le considera un líder dictatorial que favorece a su familia. Y en tercer lugar, para terminar muy concreto con mi intervención, quiero hacer dos precisiones muy respetuosas también con mi invitado, con nuestro invitado, perdón. No hablamos de daños colaterales desde la narrativa sionista como usted mantenía. Es el término que se utiliza dentro de los estudios especializados en Derecho Internacional Humanitario. Derecho Internacional Humanitario, por cierto, que los abogados podrán explicarle, nunca fue diseñado para prohibir operaciones militares en virtud de que se encontraran con daños colaterales en medio de esas operaciones. Se limita y se judicializa, se responsabiliza efectivamente cuando esos daños laterales y la operación no está debidamente justificada dentro de una ventaja militar en medio de los enfrentamientos. Entonces hay que entrar más en detalle con el derecho internacional humanitario, que no es el derecho de derechos humanos. Los derechos humanos y el derecho internacional de derechos humanos se aplica en tiempos de paz. El derecho internacional humanitario se aplica en tiempos de guerra. Y con respecto a lo de decapitados y fake news, señor, déjeme decirle lo siguiente. Un bebé en su cuna degollado es tan repugnante como un niño decapitado. Si hay 40, 20, 10 o 1, no deja de ser menos grave la situación. Niños que fueron ejecutados en sus cunas. Y no estoy diciendo, por supuesto, con esto no quiero que se me malinterprete, que jamás representa una entidad islámica. Todo lo contrario, son extremistas hasta de los musulmanes tolerantes y moderados, como sé que usted puede ser. Pero es importante entender la gravedad de los hechos. La gravedad de los hechos. Gente quemada viva. Mujeres arrastradas del pelo que sus pantalones estaban ensangrentados cerca de sus zonas íntimas. No estamos hablando de operaciones militares que dejan daños colaterales, por muy malo que eso sea y por muy repugnante también que pueda resultar, porque no es una situación bonita de la cual debamos alegrarnos. Yaniel, no simplemente una aclaración, y es que la versión del ejército israelí es que especialmente en el kibutz de Kfar Aza, donde fue una de las incursiones más letales del grupo Hamas, la versión del ejército es que encontraron bebés decapitados. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por otras fuentes y por ende, al menos en France 24, no podemos darlo por hecho aún. Claro, pero decapitados y degollados es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. No es menos grave. Es importante que France 24 claramente, y sin duda alguna hay menores de edad muertos de lado y lado, y eso sí ha sido confirmado por organizaciones, por ejemplo, como la UNRWA, que es la oficina de la ONU para los refugiados palestinos. Iman Yousaf, quiero que usted responda muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, 2 puntos que nos dice Yaniel. Uno, sobre si la idea de los 2 estados muere ahora con todo lo que ha ocurrido en esta guerra, y 2, ¿para usted Mahmoud Abbas es un líder dictatorial? Bueno, casi toda la comunidad musulmana estamos rezando por un buen liderazgo entre los palestinos. Ya falta un liderazgo, es eso obvio. Después Arafat, que también tenía sus pecados, tenía sus problemas, pero más después eso no hemos tenido un buen liderazgo allá. Entonces casi toda la comunidad musulmana estamos rezando para que surja un nuevo liderazgo en Palestina. Pues Mahmoud no es un gran líder para los palestinos. En este momento no está haciendo su deber como debe hacer. Y el otro punto, ¿cuál era? Sobre si la idea de los 2 estados muere o no ahora. Sí, la idea de 2 estados casi ya terminó, ¿no? Yo sé que hay gente que tiene esperanza, pero al fin hay 2 opciones para Israel. Israel puede aceptar a los palestinos dentro de su país, lo cual significa que, en fin, ellos van a tener una tasa de natalidad más alta y al fin va a terminar también el Estado de Israel, ¿no? Porque es un Estado democrático judío, pero para ser democrático, el momento que hay 51% de palestinos, ya termina, ¿no? Y por otro lado, ellos pueden matar, asesinar, hacer genocidio, obviamente, con todas las excusas, como dijo Janiel, y eso va básicamente a crear un país solo. Pero siempre van a estar en guerra con sus vecinos, y eso obviamente no lo pueden,
sostener por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces Israel tiene un fin y va a terminar un día si no cambian su rumbo. Yaniel, muy brevemente, 30 segundos para alguna réplica que quiera hacerle a Yousaf. No, yo creo que más allá de agradecer el espacio, no podemos entrar a quitar relevancia sobre los hechos monstruosos que se realizaron. Y nuevamente insisto, no es lo mismo llegar a un festival de música electrónica y matar casi 300 jóvenes y degollar niños que están todavía en sus cunas durmiendo, como los resultados de daños colaterales, resultados de operaciones militares en contra de objetivos militares terroristas debidamente justificados por el derecho internacional humanitario. No hay una equivalencia moral al respecto. Margarita, muy brevemente su conclusión. Efectivamente, resumiendo un poco lo que se está diciendo, sí, yo creo que la solución de 2 estados es una solución cada vez más lejana, herida de muerte. Al final la discusión va a ser un estado, 2 naciones, sobre todo porque a la solución de 2 estados, además de todo esto, le falta continuidad territorial. Le falta un liderazgo, evidentemente, y lo que sí es que necesitamos avanzar, necesitamos llegar a una salida negociada, que parece un ideal, pero yo creo que no debería ser un ideal, es el deber ser. Es el deber ser, porque estos estallidos de violencia, los únicos perdedores son la población civil de lado y lado. Y la violencia lo único que hace es exacerbar estas posturas extremas. Entonces yo esperaría que aquí, cuando pase este momento, logremos como sociedad de verdad hacer que esto llegue a un fin justo para ambas partes, porque ambos pueblos tienen el derecho a vivir en paz. Margarita Cadavid, Imán Yousaf Khan y Yaniel Melamed, gracias por acompañarnos en el debate y sobre todo gracias por querer discutir estos puntos que sé que no es nada fácil. También le agradezco a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera y le doy la despedida a Sebastián Buitrago de nuestro equipo de máster que nos acompaña hasta hoy aquí en el debate y en France 24. Ustedes sigan conectados con nosotros.